Señoras y señores, la música nos convoca, está el artista, el escenario no es virtual, pero es el escenario que también conocemos y los artistas también conocen, que es el de la televisión. Te escucha una buena parte del público del Valle de Punilla. Juan, ¿qué te gustaría cantarles? No queremos más ser esta humanidad. Eso es una consigna de la Susy Shock. Es una referencia, una artista que además quiero mucho, con la que hicimos una larga gira este verano, que ella había convocado a diferentes artistas a sacarse fotos. Esto fue justo antes de la pandemia, sacarse fotos con esta consigna que decía no queremos más ser esta humanidad, y que forma parte de un poema suyo que está en uno de sus libros. Y yo tomé esa frase para después hacer la canción, que yo sí la hice los primeros días de la pandemia y que habla un poco de todo eso. Conocí el amor, puedo partir en paz. Si hay un bicho o accidente, frustra el plan. Y aun queriéndome quedar, por puro deseo de estar por mí, por los que me quieren de verdad. Sin embargo, el momento es acá. Desde adentro intentar amar. La música es su luz, vivo con gran pasión la alegría de cantar cada canción. La vida me ofreció el mágico cristal que es el arte, sin un modo de mirar. Como tantas veces soy una vez más una canción alada me salvará. Y hoy quiero estar acá porque esto también pasará. Tengo palabras, amores por doquier, seis para encender, porque no queremos más ser esta humanidad. El alma, ¿dónde está? El cuerpo es casual, nos traslada solo para encontrar aquello que al final debiera importar. Basta fuma lo que al sol hace brillar. Nuevo el aire, todo se acomoda al fin. Respirar y volver a sentir. ¿Qué es lo que aprendo aquí en el ir y venir? Pues que el ciclo nunca acaba de empezar. Hoy sueño con salir, con poder asistir al milagro que aún habita en tu reír. Y de cara al sol asistir al ritual de sembrar, cuidar la vida y regar. Y hoy quiero estar acá porque esto también pasará. Tengo para abrazar hoy por doquier luces para encender, porque no queremos más de esta humanidad, de esta humanidad, porque no queremos más de esta humanidad. Ay, de esta humanidad.
Seré esa humanidad. Aplausos desde toda la platea de Punilla, que vos los llevás en el corazón y que los recibís, querido Juan. Luces para ensayar. Sí. Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo eras de chico, Juan? No sé, no sé. Las percepciones que uno tiene de uno mismo de niño, ¿viste? Que no son las que tiene la gente que a uno lo rodea, la familia. Debo haber sido difícil para mi viejo, no debo haber sido un niño fácil, porque si bien, no por problemático en cuanto, me puse más quilombero en la adolescencia. En la niñez era muy tranquilo, muy tranquilo. A mí me dejaban jugando, me dejaban con, no sé, con lápices, con cosas, con todo lo que fuese para crear, y no me conocían la voz, mis viejos. Yo desaparecía del mundo, no, era muy creativo, pero era muy conflictivo el hecho de que no jugaba, como no sabía jugar a la pelota, no jugaba al fútbol, no practicaba ningún deporte. Eso era casi imperdonable, no solo en la escuela, sino en el barrio. Entonces, el bullying estaba muy presente todo el tiempo, todo el tiempo. Y recuerdo, inclusive en algún momento, hasta que mi viejo me tuvo que enseñarme a poner algunos límites, porque no podía, era muy retraído y a su vez muy creativo. Mi mundo era absolutamente artístico. Creo que digamos, ya se perfilaba que esto iba a ser mi camino. Para mí no era consciente, era una facilidad, era un deseo, era algo que me gustaba, era lo que alimentaba mis días, el crear, el inventar cosas, ¿no es cierto? Inventar desde una obra de arte, pasando por una obra de teatro, por un invento, sobre todo escenas, inventaba muchas escenas y me gustaba mucho dibujar, sobre todo, leía mucho, me gustaba mucho leer, pero no tenía ni las inclinaciones ni los deseos que tenían los niños de mi edad. Eso era un gran problema. No era fácil, no era para nada fácil para mis viejos esa parte, a pesar de que fueron dos padres súper presentes, amorosos, y mi infancia familiar, digamos, fue una infancia muy feliz, muy contenida. Pero mi infancia social no la recuerdo bien, no la recuerdo como algo agradable, no. Fue bastante hostil el afuera para el niño que recuerdo haber sido. Mira vos, ¿no? Lo que quizá le ha pasado mucho con otros ámbitos de niño, cosas que se tomaban como bromas y que hoy a la distancia afortunadamente se han visibilizado para que no vuelvan a suceder. Pero me gusta siempre descubrir un poco más. Voy más atrás todavía. Tus abuelos, ¿los conociste? ¿Viven? ¿No viven? ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? Actualmente me queda solo una abuela viva. Mi otra abuela falleció hace 2 meses, más o menos. Ah, Eh, Vos sabés que hasta mi adultez, como hasta los 29, 30 años, no, estoy hablando pavadas. Mi primer abuelo, digamos, el primero de mi abuelo que falleció a los 25 años míos. Entonces, te diría que hasta de adulto los tuve a los 4 juntos. Y era muy loco porque eran muy amigos entre sí. Mi familia era muy extraña en ese sentido. Mis abuelos paternos vivían en las sierras, vivían en playas de oro, porque actualmente en medio de la montaña no había, ahora está repoblada esa zona, pero en aquel momento literalmente el patio de la casa de mis abuelos era el monte. Del otro lado del tanque de agua ya empezaba el monte. Y eran tan amigos que mis abuelos maternos compraron una casa ni siquiera a metros. Y recuerdo eso, recuerdo los veranos en esa casa gigantesca. Mis abuelos paternos tenían una casa muy grande, muy grande, en la que cabíamos todos teníamos nuestra habitación. Entonces los veranos nosotros terminábamos el cole y nos instalábamos ahí. Y en las vacaciones de julio también hacía un poco lo mismo. Recuerdo con nevadas, todos los años en algún momento nevaba en julio.
Y eso, el estar con los abuelos, los disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo a mis abuelos. Decime los nombres. Y mis abuelos maternos, que fue con los que más tiempo pasé, porque además ellos, bueno, está todavía la casa acá, a una cuadra donde vivo en el centro, pero ellos eran de Barrio Pueyrredón, eran Maruca y Carlos. Mi abuelo Carlos era médico, pero también era uno de los tenores más hermosos que yo haya recordado, una de las voces de tenor más preciosas que recuerde. Él cantaba tangos y cantaba folclore y solía tocar con la Elvira Ceballos. Yo después, cuando hicimos algunos conciertos con Elvira, juntos, a dúo, ella se acordaba hasta de las tonalidades y el repertorio que mi abuelo cantaba, que yo no tuve contacto con eso. Recuerdo los valses que él amaba, pero no recuerdo, nunca supe mucho más de eso. Tengo mi bombo, el bombo que actualmente uso era el bombo de mi abuelo. Y mi abuela Maruca, ama de casa, ellos eran, digamos, los abuelos con los que más cerca estuve. Y mis abuelos paternos son los que te decía que vivían en las sierras. Y mi abuelo paterno venía del automovilismo, venía de los fierros. De hecho, mi papá, mi tío vienen del mundo de los fierros, fueron pilotos ambos, son nombres reconocidos dentro del automovilismo además. Y mi abuela Coco, se llama mi abuelo el Coco Berecíbar, y mi abuela Nelly, docente, ama de casa también. Es más o menos eso. Qué lindo, señoras y señores, vamos reconstruyendo una historia, la historia del artista que todos conocemos, pero que también tiene una hermosa historia familiar. Hacemos la última pausa, Juan, ¿te parece? Sí, cómo no.